Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre el ACV, accidente cerebrovascular, hemorrágico, isquémico y transitorio. Evidenciemos la diferencia de una arteria y una vena. Las arterias son las que se encargan de llevar sangre rica en oxígeno y disminuida o pobre en CO2. Y las venas hacen lo contrario, llevan sangre rica en dióxido de carbono y pobres en oxígeno. El bloqueo que se ocasiona en una arteria o en la interrupción del flujo sanguíneo es la de que determina que hay un ACV. El tipo de ACV va a estar determinado por la causa de esa interrupción de ese flujo sanguíneo. Por ejemplo, si es una obstrucción, isquemia, si es una ruptura, hemorrágico. Evidenciemos primero acá la anatomía de la circulación arterial del cerebro. Tenemos la arteria carótida, la arteria basilar, el polígono de Willis, que es este círculo. Tenemos la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la posterior. Vámonos entonces al ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico se caracteriza por una ruptura. Esta ruptura puede estar dada si esta persona presenta un aneurisma, por ejemplo, que es la dilatación, la debilidad de una arteria o las paredes de esta, y esto ocasiona que esta se dilate excesivamente y anómalamente. Por ejemplo, si la persona tiene una presión arterial muy elevada y no la controla, la presión que ejerce esa fuerza de esa sangre en estas paredes debilitadas va a ocasionar una ruptura. Esa ruptura ocasiona que el flujo sanguíneo que va por esta arteria se pierda hacia los lados e interrumpa el flujo sanguíneo hacia esta parte de esta célula. Y como esta sangre arterial es rica en oxígeno, rica en glucosa y todos los componentes y nutrientes para mantener en funcionalidad estas células no está presente, entonces estas células van a morir. En este caso, después de 3 minutos, mueren las células si no se resuelve el problema. En el ACV isquémico hay una obstrucción por un ateroma, que es una placa grasosa. Cuando la arteria tiene problemas como la aterosclerosis, que es cuando está el endurecimiento, no hay capacidad de dilatarse ni capacidad de contraerse, entonces el ateroma se adhiere a esa pared y ocasiona una obstrucción. Cuando hay coágulos o émbolos, que son compuestos o parte de un coágulo que se desprende y puede migrar hacia otras partes del cuerpo, en este caso del cerebro. Cuando hay un infarto agudo de miocardio, pero esta persona la reaniman durante esa éstasis sanguínea, quiere decir que el flujo sanguíneo estaba parado, entonces se forman coágulos. Cuando reaniman a la persona y vuelve a la vida, entonces estos coágulos migran hacia diferentes partes del cuerpo como el cerebro. Y el cerebro tiene vasos de muy pequeños diámetros y es donde se pueden adherir estos coágulos y formar la obstrucción. También tenemos el tromboembolismo pulmonar, casi parecido al infarto agudo de miocardio cuando la persona deja su función cardíaca. El tromboembolismo pulmonar es lo contrario, ya tiene coágulos que puede también migrar hacia el cerebro. Cardiopatía, problemas a nivel del corazón, a nivel cardíaco, como por ejemplo problemas en las válvulas, cuando hay problemas en las aurículas o ventrículos. También esto provoca la formación de coágulos que pueden migrar hacia el cerebro y provocar una isquemia, la obstrucción de ese flujo sanguíneo que impide el paso de un flujo de sangre rica en oxígeno para que estas células puedan mantener su función adecuada. Acá tenemos el ACV isquémico transitorio, que está evidenciado por una obstrucción que puede estar dada por un ateroma, un coágulo o un émbolo, pero que esta obstrucción va desapareciendo en pocos minutos. Por ejemplo, durante un minuto puede estar la obstrucción, se pueden presentar síntomas porque hay muerte o se están muriendo algunas células, pero esta obstrucción puede eliminar, puede desaparecer y entonces estas células vuelven a su forma normal. Los signos y síntomas de cada uno van a estar representados por el área que se afecte. Por ejemplo, si hay una ruptura en la arteria carótida, se va a afectar a nivel los pares craneales. Y los pares craneales son los que se encargan de tomar algunas funciones de nuestra cara. Por ejemplo, el par craneal facial es el que se encarga de mantener inervado todos los músculos de aquí de la cara para realizar la sonrisa. Entonces esta persona va a tener los labios caídos y los párpados caídos, ¿sí? Entonces es donde nosotros vamos acercando que hay un ACV. Si se afecta la parte izquierda del cerebro, la parte derecha de nuestro cuerpo es la que se va a ver afectada y es lo que se denomina hemiplegia. Y si sucede lo contrario, que se afecte la parte derecha de nuestro cerebro, la parte izquierda del cuerpo es la que va a estar afectada. Y si se afecta a todos los dos hemisferios, entonces va a haber una cuadriplegia.
¿sí? Que es la afección de todas las partes del cuerpo. En el síntoma del ACV isquémico, por ejemplo, si hay una obstrucción a nivel de la arteria basilar, entonces se va a afectar el polígono de Willis como tal y el tallo cerebral, porque el tallo cerebral se ubica aquí. Y si el tallo cerebral se afecta, entonces nosotros también nos afectamos. O sea, quiere decir que si el tallo cerebral muere, nosotros morimos con él, porque este se encarga de regular las funciones como la respiración y la frecuencia cardíaca, entre otras. Tenemos que lo principal y para prevenir todo esto son mantener retirados los factores de riesgo. El sedentarismo aumenta la predisposición a padecer un ACV. ¿Por qué? Porque una persona sedentaria que mantiene todos los días viendo televisión sin hacer ejercicio aumenta el peso, aumenta la predisponibilidad de padecer enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, y la edad es uno de los factores también que influye, porque una persona de mayor edad puede tener más probabilidad de padecer un ACV, pero no crean que porque estamos jóvenes no podemos tener. Claro que sí, si no controlamos diferentes factores de riesgo que se mencionan aquí, como el tabaquismo, entonces usted predispone a padecer un ACV. También la gestación, porque hay diferentes trastornos cardíacos o trastornos hipertensivos que pueden aparecer en la gestación por la mala alimentación. La dislipemia, que es el aumento del colesterol, y la obesidad, que es ocasionada por el sedentarismo. Ojo con el tratamiento incluye trombolíticos, pero el tratamiento tiene que realizarse durante las 4 horas o las 6 horas una vez se presentaron los síntomas, si no, este no va a ser tan efectivo. Este tratamiento incluye 3 toquinas que provocan la destrucción de esos coágulos. Hay tratamientos como anticoagulantes derivados del ASA, también en la heparina, la warfarina. El diagnóstico va a estar dado por un TAC, una tomografía axial, ¿sí? Una resonancia magnética, laboratorios como hemograma completo, una angiografía, que es la inserción de un líquido que evidencia en una pantalla cuál es la arteria que está rota o la arteria que está obstruida en el cerebro, un encefalograma, un electrocardiograma, un dúplex que va a evidenciar qué arteria tiene algún estrechamiento, y entonces así mismo vamos a dar con el diagnóstico de este paciente. Si yo veo un paciente entonces que viene con un párpado caído en la parte, por ejemplo, izquierda, y también tiene en la parte izquierda la comisura labial caída, también tiene la lengua caída hacia un lado, entonces ya yo me voy acercando más a que esta persona está padeciendo un ACV, y lo que se debe hacer debe ser urgente. Ya esto es ACV, hemorrágico isquémico y transitorio. Muchísimas gracias, espero y compartan este video y le den like.